Hola a todas y todos, les damos la bienvenida a nuestro nuevo episodio de podcast de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes. Hoy nos encontramos con el profesor, periodista y catedrático Manuel Chaparro Escudero de la Universidad de Málaga. También es director del Laboratorio de Comunicación de Andalucía. Muchísimas gracias por estar con nosotras y con nosotros. Un placer. El profesor Manuel Chaparro es enfocado en comunicación, políticas públicas y cooperación internacional, además del periodismo. Basados en esos temas, profe, quisiera preguntarte ya de primerazo, dentro de la comunicación y la academia, ¿qué concepto tienen o cómo consideran que se está trabajando en los derechos humanos? Siendo los derechos humanos algo básico e importante en el reconocimiento de derechos universales, hay un problema que se constata y que debemos tener en cuenta. Si los derechos humanos no se ponen al mismo nivel que los derechos de la naturaleza, los derechos humanos siempre se estarán violentando. Es decir, hay que enseñar que los derechos humanos van de la mano de los derechos de la naturaleza. El problema de la migración, el problema de la desertificación, el problema de la esclavitud, el problema de la explotación, el problema de la explotación de la mujer y de la desigualdad de género, todos estos problemas tienen que ver con la explotación de la naturaleza. Si nosotros no respetamos a la naturaleza, seremos incapaces de conseguir que los derechos humanos se respeten. Es decir, tenemos que pasar de una consideración de derechos humanos que sea androcéntrica, la mirada heterosexual, masculina, etcétera, a que esta mirada sea desde la naturaleza. Esta es la esencialidad de los derechos, para que se cumplan los derechos humanos. Por tanto, la academia debe de asumir esta nueva mirada y la comunicación, por supuesto que también, ¿no? ¿Y cómo incide el odio en la sociedad, por ejemplo, los delitos de odio y sobre todo al tratar de ejercerse políticas públicas para esas poblaciones vulnerables? Lógicamente el odio incide negativamente, ¿no? Porque el odio no es más que la expresión de no querer reconocer a la otra edad. Y no querer reconocerlo porque es un ejercicio y un esfuerzo de hacer una empatía. Y mi zona de confort, mi comodidad, impide que yo me acerque hacia esa empatía, hacia la otra persona. Con lo cual, desde ese desconocimiento y de esa ignorancia que no se trabaja lo suficiente para corregirla, es fácil generar sentimientos de odio. Se inventan bulos, se inventan cuentos sobre otras culturas, sobre otras personas, y desde el conocimiento se tiende a creer. Luego es importante que las políticas públicas trabajen esta necesidad de acercamiento a esa empatía hacia las otras personas. Es muy fácil construir emociones viscerales, emociones sin razón ninguna para odiar a la otra persona. Si da tiempo te cuento un pequeño cuento. En una ocasión, un explorador que se perdió y naufragó, como Robinson Crusoe, que todo el mundo conoce, esa historia es verídica, es un explorador español que se pierde en una isla y al cabo del tiempo llega otro náufrago a esa isla. Y lo primero que hace nuestro Robinson Crusoe es ocultarse de la otra persona y pertrecharse por si le va a agredir. Ni siquiera le ha preguntado quién es. Cuando al cabo del tiempo ve que él reza igual que él, es cuando ya se aproxima. Es decir, nos da miedo las otras culturas, porque no somos capaces de aproximarnos. Ese ejemplo que es real es la práctica diaria que todavía no hemos corregido. Y ese miedo, el retraerse a conocer esas otras culturas, ¿dentro de la academia también se puede ver o incluso dentro de la academia se ha visto delitos de odio? A lo mejor no se evidencian tanto porque no hablamos directamente con las personas que podrían ser afectadas. No nos preocupamos por ellas, no nos preocupamos por integrarlas, ya que se integren ellas solas, ¿no? A lo mejor si nos acercamos a otras personas que tienen otra identidad étnica, nos daríamos cuenta de que sí se sienten o rechazados o afectados o poco integrados, que es lo que no trabajamos. Entonces, esto hay que trabajarlo. Hoy en la universidad nos encontramos que tienen planes para facilitar la integración de personas con discapacidades, pero no se atienden a estas otras identidades que existen en nuestras clases, ¿no? Entonces, esto hay que potenciarlo, hay que saber presentar a cada una de las identidades étnicas que asisten a una clase, que se compartan las culturas, que se ponga el mapa y se sepa de dónde viene, por qué están aquí, por qué estamos nosotros acá. El desarrollar y construir empatía es muy importante, lo que pasa es que también hay que hacerlo desde pequeño, claro. ¿Cómo son sus clases con base en esas ideas? Pues yo creo que intento mostrar que toda cultura tiene mucho que enseñar
y toda cultura tiene mucho de lo que podemos aprender, y que somos seres incompletos si no aprendemos otras culturas. Es decir, tener cultura no significa tener un gran conocimiento en cultura clásica, en pintura, en arqueología, en monumentalidad, ¿no? Cultura significa tener conocimiento de otros ecosistemas culturales. Por eso, por ejemplo, mientras más idiomas yo pueda conocer, mayor empatía desarrollaré hacia otras culturas, mayor entendimiento tendré. Luego, por tanto, hay que integrar, hay que mostrar lo que otras culturas pueden contribuir a la nuestra y enseñarnos, porque esto es una suma, esto es un mosaico que debe siempre de sumar. Babel no es el castigo de los dioses, Babel es la bendición de la diversidad, así debería ser interpretado. ¿Qué hace falta para erradicar los delitos de odio? Pues empatía, y la empatía hay que trabajarla desde pequeño. Es decir, estos son asignaturas que deben estar en la currículum desde que empieza un estudiante en la educación primaria, básica, bachillerato, universidad, continuamente. O sea, porque el odio se genera desde la ignorancia, desde ese miedo a la otra persona a la que desconocemos. Si yo entro en un bar donde solamente oigo hablar a gentes en mi tierra, por la situación Andalucía, entro en un bar y todo el mundo habla otra lengua, llámese bereber, llámese árabe o llámese inglés, y yo soy el único que habla español pero no los entiende a ellos, y estoy en mi tierra, y desde que entran noto que la gente mira y se ríen de mí. Yo no sé si se están riendo de mí, yo solo sé que se ríen, pero pienso que, ¿no? Es decir, esta distancia cultural que existe es la que rompe la naturalidad con la que yo debería de aproximarme, porque no está pasando absolutamente nada malo, pero yo tiendo a pensar que voy a ser agredido. Es decir, no sabemos cómo aproximarnos a otras culturas, y la comunicación aquí es una cuestión esencial. Somos comunicación desde que nacemos, y si no nos enseña a comunicarnos con otras culturas, estamos perdidos. Vamos a pasar a una segunda parte mucho más divertida de este podcast, que es que con el tiempo que nos marque este reloj de arena, te voy a hacer preguntas directas y solamente debes responder con una o dos palabras. ¿Listo? 1, 2. Bueno, profe, ¿qué es el odio? El miedo a la otra persona. ¿Y cómo se combate? Con educación. Educación y convivencia van juntas. Dentro de una sociedad, el deber de la comunicación es... Comunicar, establecer diálogo, dialogar. Los derechos humanos son... De la naturaleza. ¿Qué contiene una buena política pública? Bien común. ¿Qué no debe contener una buena política pública? La ausencia del bien común. A poblaciones vulnerables como mujeres, migrantes, menores, ¿hay qué? Hay que naturalizarlas, ¿no? No sé. Hay que integrarlas. Bueno, muchísimas gracias, profe, por habernos acompañado en este podcast. ¿Algunas últimas palabras para nuestro público? No, agradeceros el esfuerzo que hacéis y la importancia de divulgación y ojalá aprendamos a acercarnos a otras culturas para entender que todas nos necesitamos. Muchas gracias, profe, y gracias también a ustedes que nos han visto en este nuevo episodio. Pueden saber más información a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, donde nos están viendo, Threads, TikTok y mucho más. Y los esperamos en un próximo episodio.